día de hoy. Muy buenas tardes, buenas noches para nuestros colegas del exterior. Bienvenidos y bienvenidas a los estudiantes, docentes, colegas, licenciados que nos están acompañando. Principalmente, bueno, los exponentes de hoy, José Vicente Ruiz Omeñaca, que desde el país de España nos está acompañando y nos va a compartir sus experiencias en torno a la educación física escolar. Al especialista y profesor Carlos Murga, de la Universidad Católica de Salta, colega, investigador, también parte del equipo del profesorado de Educación Física Rosario de Lerma. Al doctor José Hernández Moreno, que tuvimos el placer de escucharlo el día de ayer, que nos estuvo acompañando en la primera sesión junto con la licenciada Claudia Rodríguez. Al magíster Carlos Zucotti, director de la Escuela Universitaria de la UCASAL. Quien les habla es el responsable del área de extensión de la Escuela Universitaria de Educación Física y de la Escuela Universitaria de Educación. Estamos trabajando conjuntamente. Hoy lo que nos congrega es la educación física escolar, poder indagar, preguntarnos, poder reflexionar sobre aquellos aspectos que son inherentes a nuestra práctica, que incluye, por supuesto, no solamente lo referente a la escuela, sino que entendemos a lo educativo, a la educación, de un espectro más integral. Y en ese sentido, la educación física tiene un protagonismo histórico desafiante y más en estos tiempos. Quisiera darle la palabra al director de la escuela, a Carlos Zucotti, para que haga la bienvenida formal. Después les cuento la modalidad e iniciamos con las exposiciones. Bueno, repitiendo un poco lo que dije hace unos minutitos, un placer compartir acá con Jesús, con José, con Carlitos, contigo, Luciano, por este excelente trabajo que venís desempeñando, y aunarnos y unirnos a través de este medio tan fantástico que es la tecnología, como a pesar de la distancia, las mismas se acercan para intercambiar conocimientos, para aprender, para seguir perfeccionando. Esa es la idea que tiene la Universidad Católica de Salta y las diferentes instituciones que coordinan esta actividad, conjuntamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con la asociación científica que preside José Hernández. Así que para mí realmente un placer, y bueno, vamos a ser todo oídos y a tratar de volcar nuestro granito de arena en lo que podamos desde nuestra humilde posición para tratar de seguir a lo largo de todo este año y de los que se vienen, seguir teniendo estos encuentros y en algún momento determinado poderlos plasmar desde una vía presencial. Así que gracias por su participación, y a todos los que están vivenciando esto, alumnos, profes, colegas, también contento de que estén con nosotros en este momento. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias por tu presencia y tus palabras. Iniciamos esta segunda sesión. Hay muchos estudiantes también del profesorado de Rosario Lerma y de la Universidad Católica de Salta, hay colegas de otras provincias, les doy la bienvenida. Le estamos solicitando los datos personales e institucionales vía chat. Creemos que estas jornadas nos posibilitan construir un círculo virtuoso. Universidad, patio, hogar, familia, comunidad y comunidad universidad. O sea, de alguna manera hacer un proceso sinérgico que beneficie en calidad y calidez una educación física para toda la vida. En ese sentido, iniciamos este conversatorio, esta segunda sesión, con el especialista, profesor Carlos Murga, de nuestra casa, de nuestra comunidad, el cual, bueno, tenemos el placer y el agradecimiento por su generosidad. Carlos, bienvenido y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los estudiantes de la Universidad Católica, a los estudiantes del profesorado de Rosario Lerma. Les agradezco la presencia porque en este momento yo tendría que estar dando clase ahí en el profesorado. Les agradezco la generosidad a ustedes de haber confiado en mi formación para
para este desafío de estar compartiendo este conversatorio con referentes de la educación física, ¿no? Como José Hernández, como Vicente, y bueno, acá con vos, Lucho, con Carlos. Mi exposición va a estar más que nada relacionada por ahí con una mirada en la que no hacemos mucho hincapié, que es una mirada, digamos, más biologista. ¿Sí? Yo me voy a posicionar en un lugar en donde voy a tratar de explicar de manera sencilla que tenemos que perderle el miedo a trabajar todas las capacidades físicas en la escuela. Obviamente dentro de un contexto específico, un contexto cuidado, con todos los requerimientos necesarios para hacer una práctica profesional justamente totalmente segura y saludable. Lucho, si querés iniciar compartiendo pantalla. Buenísimo. ¿La podés ampliar un poquito? Bien. El título que conversamos con Lucho para darle era ¿qué educa la educación física escolar, ¿no? Relacionada con diferentes contextos, no tan solo sociales, sino con contextos también en relación a la población, a lo que se busca en cada una de las instituciones educativas, relacionadas justamente con esta amplia gama de objetivos que tiene nuestra hermosa profesión, ¿sí? Como les decía a un principio, me voy a ubicar en un punto más que nada biologista, pero vamos a tocar absolutamente todos los temas. Pasa a la siguiente, Luchito, por favor. Bueno, ayer el doctor José Hernández hizo una introducción impecable de la definición de la educación física escolar. Yo acá también hago una pequeña reseña haciendo referencia a que es una disciplina pedagógica que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación armónica e integral del niño a través del movimiento humano. Obviamente estamos hablando de que nosotros, como dije en un principio, tenemos una intencionalidad orientada hacia un objetivo específico. Y dentro de los objetivos tenemos muchos en los cuales nos podemos situar para poder trabajar mediante todos los medios, valga la redundancia, que nos ofrece nuestra profesión. Yo acá seleccioné 4 objetivos principales, entre los que se encuentran comprender y valorar los efectos de la práctica físico-motriz en mejora de la salud y la autoestima, incrementar las posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento de las capacidades físicas y las habilidades motrices, utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y, más que nada, si ustedes analizan las 2 primeras, estoy haciendo referencia específicamente a un objetivo de la educación física en donde las capacidades físicas están presentes. Un cuarto objetivo es desarrollar las habilidades sociales a partir del respeto y de todos los hábitos relacionados justamente con la tolerancia, con el trabajo en equipo, con generar un orden dentro de la clase, con poder trabajar de manera adecuada con los pares, de manera personal, de manera contextualizada con el resto de la comunidad. Como les decía en un principio, fíjense, analicen los 2 principales objetivos que yo tomé como punto de partida para este pequeño marco teórico en el que me intento posicionar para dar esta exposición. Pasemos a la siguiente, Lucho, por favor. Bien, hay un término que la verdad que creo que no le solemos dar suficiente atención, que es el término que hace referencia al tiempo de compromiso motor. ¿Qué es el tiempo de compromiso motor? Es el tiempo efectivo durante el cual un niño realiza una actividad física motriz o una actividad física motora. Poder calcular el tiempo de compromiso motor es algo bastante sencillo. Creo que
no lo hacemos habitualmente y creo que sería un recurso sumamente rico para poder posicionarnos nosotros y poder hacer una autoevaluación de la calidad que estamos dando al momento de tener intervenciones con nuestros estudiantes. Me llamó la atención, la verdad que cuando buscaba información sobre esto, debo destacar, y acá con nuestros colegas de España presentes, encontré un montón de estudios relacionados justamente en España con distintas provincias de ese país, no así, lamentablemente, con Latinoamérica, en donde en Argentina, la verdad que encontré un solo estudio específico, muy detallado realmente, que hacía referencia inclusive a la intensidad del trabajo y del compromiso motor, si era leve, si era moderado, si era intenso. Fíjense, y capaz que le llama la atención, como me llamó a mí también, el tiempo útil que nosotros tenemos mediante el trabajo físico motor de nuestros estudiantes. En España, de la clase de educación física que dura 60 minutos, tres cuartos, digamos, un porcentaje de 3/4 partes poseen de tiempo útil. Y de ese 100%, 2/4 partes hay tiempo de compromiso motor, con lo cual estamos hablando que de una clase de 60 minutos, nuestros niños se están moviendo solamente 30. En Venezuela hay un estudio sobre que el 40% del tiempo solamente hay tiempo de compromiso motor. El 40% de una clase de 40 minutos, no llegamos a los 20 minutos de trabajo efectivo, donde hay una acción motriz, donde hay una intervención en cuanto a la utilización de todas las capacidades físicas, donde generamos un desgaste motor, un desgaste metabólico, para poder justamente generar posibles adaptaciones o no, pero lamentablemente con tan poquito tiempo de compromiso, la verdad que creo que estamos muy lejos de los objetivos que nosotros nos planteamos. En Uruguay encontré un poco más de diferencia, entre el 46% en los mejores estudios y el 18% en algunos estudios que por ahí no eran tan precisos. Y en Argentina, el tiempo de compromiso motor estaba dado entre el 46 y el 38%. Si nosotros analizamos la realidad de nuestra provincia, en donde la provincia de Salta, en donde tenemos 12 estímulos de 40 minutos, y hacemos referencia de que menos del 50% hay compromiso motor por parte de los niños, estamos hablando que estamos llegando apenas a 20 minutos por clase y a 40 minutos semanales, cuando la Organización Mundial de la Salud sabemos que propone 60 minutos todos los días. Entonces, creo que no es un dato menor, creo que es una autocrítica que tenemos que hacer para plantear verdaderos cambios que tenemos que realizar en nuestra práctica pedagógica. Dentro de estos cambios también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el modelo mediante el cual nosotros vamos a trabajar dentro de la escuela. En todos los estudios hacía referencia a que el paradigma constructivista tenía mejores resultados que un paradigma conductista. La verdad que no pude profundizar mucho más porque no había más datos, pero bueno, yo la verdad que los desafío a que trabajemos en tesis sobre esto porque es un tema muy rico y creo que puede beneficiar muchísimo nuestra práctica pedagógica. Pasemos al siguiente, Lucho, por favor. Perdón, volví un segundito al anterior, Lucho, disculpa, me quedó pendiente. Si ustedes analizan las dos imágenes, a mí me llamó muchísimo la atención. La imagen que está a la izquierda de la pantalla fue una de las primeras clases que yo tuve de manera presencial en la escuela donde trabajo en el nivel primario, después de la pandemia.
a mí la verdad que me llamó sumamente la atención cuando levanté la mirada y vi a los niños que tenía al frente. No los acomodé de esa forma para poder sacarles justamente una foto. Simplemente estaban ellos ubicados así y la verdad que en ese momento yo me pregunté, ¿cuál es el objetivo que yo tengo que establecer con estos niños? Eh, Evidentemente hay un índice, digamos, de sobrepeso bastante elevado. Estos niños son niños de cuarto grado, tienen 9 años, y en ese momento yo me pregunté, ¿dónde me sitúo para realizar mis prácticas docentes? ¿Me sitúo del lado de la salud? ¿Me sitúo del lado del juego? ¿Me sitúo del lado de construir habilidades motoras, de tanto generales como específicas? Y bueno, creo que esto también me desafió el año pasado a poder asumir el rol necesario que tenemos que cumplir nosotros como profesores de educación física. Pasemos, Luchito, a la siguiente, por favor. Acá en estas imágenes, vuelvo a lo anterior. Las dos imágenes que están, digamos, cruzadas, tanto a la derecha arriba como a la izquierda, digamos, en la ubicación de abajo, son escuelas de acá de nuestra provincia. No son escuelas rurales, se encuentran a muy poquitos kilómetros del centro de nuestra ciudad. Y como contrapartida tenemos dos imágenes de escuelas y de instituciones de primer mundo, ¿no? de Europa en este caso. Si ustedes analizan, los palos de hockey fueron construidos con material no convencional. Esa foto la sacó mi esposa dentro de una de sus prácticas educativas. Ella es profesora de educación física también del nivel primario. La imagen de la derecha también arriba es de las prácticas educativas de ella, donde están aprendiendo hockey con materiales no convencionales, en donde ¿cuál es la prioridad al momento, ¿no?, de situarnos como profesores de educación física? Seguramente en el primer mundo no tienen el inconveniente de los materiales, de los elementos, se cuentan con instalaciones totalmente adecuadas. Bueno, acá nosotros también lamentablemente tenemos que situarnos en una situación en donde tenemos que definir en un primer momento cuál va a ser el camino a seguir, cuál va a ser esa orientación que nosotros les vamos a dar a nuestra práctica pedagógica. Pasemos, Lucho, por favor. Y a partir de estas imágenes yo me planteé varios interrogantes. Creo que son interrogantes que podemos compartir entre todos. El primero es si estamos utilizando el tiempo de clase correctamente, haciendo referencia al tiempo de compromiso motor. En segundo, ¿qué estamos priorizando en la enseñanza de la educación física en la escuela? ¿Tenemos todas las mismas prioridades? Me parece que no. Me parece que tenemos que ubicarnos justamente en el contexto que estamos teniendo. La tercera está relacionada. Tenemos en cuenta el contexto de los estudiantes al realizar nuestras propuestas. Otro interrogante es, ¿verdaderamente impactan en la salud de nuestros niños nuestras prácticas docentes? Sabiendo de que tenemos como tiempo de compromiso motor el 50% de trabajo efectivo, con 2 estímulos semanales de 40 minutos, o sea, sumando 40 minutos a la semana. Asumimos nuestro rol como agentes y promotores de la vida saludable. Nosotros como profesores de educación física somos promotores de una vida saludable. ¿Asumimos ese rol o simplemente vamos a cumplir con el espacio que tenemos que llenar, por así decirlo, dentro de la currícula escolar? Y como último, trabajamos en la construcción de hábitos relacionados con la actividad física. Cuando yo me hacía este interrogante, tomaba como referencia que en el resto de las áreas dentro de la educación primaria, los estudiantes suelen llevar tarea para la casa, justamente para poder construir saberes, para poder fijarlos, para poder establecerlos. Nosotros desde la educación física
¿Trabajamos en la construcción de esos hábitos para que los niños en su casa realicen actividad física? ¿Les damos tarea para la casa? Bueno, me parece que es también un paradigma que estaría bueno para discutirlo, para tenerlo en cuenta en nuestras futuras prácticas profesionales. Vamos a la siguiente, Lucho, por favor. Y como les decía, yo me ubicaba en un paradigma más biológico dentro de la educación física, porque sabemos que las adaptaciones que se dan orgánicamente responden justamente a la respuesta a un estímulo, se produce un estrés, ese estrés después tiene un momento de recuperación y después tiene un momento donde hay una supercompensación, y si este estímulo se repite sistemáticamente, nosotros vamos a concluir, digamos, en la generación de adaptaciones de cualquier tipo, ya sea relacionada con la fuerza, con la coordinación, con la resistencia, con la flexibilidad, con todas las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas. Acá creo que todos lo sabemos, pero está bueno poder recordarlo. ¿Cuáles son las influencias que tiene el ejercicio físico sobre nuestro crecimiento? Mejora la salud ósea, mejora el estado de peso, hay una mejora cardiorrespiratoria y muscular, mejora la salud cardiometabólica, mejora la cognición, reduce el riesgo de depresión. Todos estos datos fueron obtenidos a partir de un estudio de la Physical Activity Guidelines for Americas en el año 2012. Un estudio bastante rico, está en internet, lo van a poder encontrar para poder después encontrar la bajada para poder profundizar un poquitito más. Pasemos, Lucho, por favor. ¿Y qué pasa con el metabolismo entre los 6 y los 18 años? Nosotros tenemos durante todo este lapso de tiempo a disposición a los estudiantes dentro de nuestras prácticas educativas. En realidad los tenemos desde antes. Acá en Salta ya tienen educación física desde la sala de 3 años, a algunas instituciones educativas. Tenemos desde los 3 hasta los 18 años, o sea que 15 años pasan por nuestras manos y tenemos que tener confianza en nuestro trabajo, en nuestra formación, para poder justamente generar adaptaciones que redunden en una vida saludable, no tan solo durante el transcurso de su infancia, de su adolescencia, sino también en el transcurso de su vida adulta y más aún en su adultez mayor, ¿no? Como algunos, no es mi intención dar contenidos fisiológicos, simplemente dejar en claro algunos puntos que por ahí nos generan mucho respeto, ¿no? Y que por ahí los podemos desconocer y que seguramente teniendo conocimiento de estos puntos específicos, nos animamos un poco más a trabajar un poquitito, con un poquitito más de intensidad, sin miedo al estímulo físico. Los niveles de ATP durante la niñez se mantienen constantes durante toda la niñez y son prácticamente similares a los valores en la edad adulta. El ATP-PC, la fosfocreatina, sabemos que es el sustrato energético que nos aporta la energía para todos los esfuerzos explosivos. Los niños se caracterizan por tener este tipo de acciones. Los valores de fosfocreatina en niños son de 14,5, eso la verdad que no tiene mucha importancia, pero les muestro cómo los valores, la verdad que no varían tanto en cuanto a los que se contienen durante la infancia y los que se alcanzan cuando ya estamos en una etapa de pubertad. Los niños y jóvenes incrementan sus depósitos de ATP y fosfocreatina 12% en los niños y 39% en los jóvenes. Y entre los 11 y los 16 años, el glucógeno muscular aumenta casi en un 30%, superando un 40%, de 54 a 87 milimoles. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, si vamos a situarnos en una práctica educativa donde vamos a trabajar con un componente más relacionado con la actividad física orientada a las capacidades condicionales, bueno, vamos a priorizar obviamente trabajos relacionados con la velocidad. Esos trabajos
que están relacionados con la velocidad. Sabemos todos que son trabajos de corta duración, con un tiempo de recuperación considerable, donde no tenemos que hacerlo demasiado extenso porque realmente no es la intención entrar dentro de un metabolismo glucolítico. Vamos a la siguiente, Lucho, por favor. Bien, los niños y los adolescentes presentan mayor actividad metabólica oxidativa que los adultos. ¿Esto qué significa? Que la recuperación que tienen los niños justamente para poder ejecutar nuevas acciones de manera intensa se sostienen sobre esta actividad oxidativa que genera justamente la resíntesis de la fosfocreatina dentro, digamos, del organismo de los niños. En los ejercicios submáximos, los niños pueden oxidar más tejido adiposo que los adultos. Creo que todos lo sabemos a esto. El metabolismo de los niños es justamente más elevado que el de los adultos. Por lo tanto, hay mayor oxidación de lípidos, mayor oxidación de tejido adiposo, tanto durante la etapa de reposo como al momento de recuperación en un ejercicio de características submáximas. Relacionado con esto, los niños tienen mayor velocidad de síntesis de fosfocreatina que los adultos, o sea que su rendimiento, su perfil de rendimiento en el ejercicio intermitente y de alta intensidad es superior. Los adultos, los jóvenes, los adolescentes, estamos hablando todo el tiempo de los famosos HIIT del método intermitente. ¿Por qué no utilizar el método intermitente en las clases de educación física? ¿Por qué no utilizar los circuitos funcionales, obviamente con ejercicios adaptados para los niños? ¿Por qué no introducirlo dentro de las prácticas? La verdad que nos aporta un material muy rico de trabajo, una clase muy entretenida y que a nivel orgánico funcional nos va a generar muchísimos beneficios. Y un último aporte es que la fibra muscular infantil soporta más estrés mecánico relativo y posee mayor velocidad de recuperación post-esfuerzo que la del adulto. Cuando hablamos de estrés mecánico relativo, hablamos justamente del estrés relacionado con la edad del niño, ¿sí? Con el peso del niño, con la altura del niño. Me refiero a esto justamente porque no tenemos que tener temor al momento de realizar prácticas donde trabajemos la fuerza en todas sus acciones, en una acción concéntrica, excéntrica, isométrica, en todas las acciones biomecánicas. Hagamos memoria, ¿hace cuánto que no hacemos en clase de educación física una acción que genere una fuerza de tracción, por ejemplo, para miembros superiores? Sabemos que todas las acciones que se dan en este sentido repercuten favorablemente en la postura. Bueno, ¿hace cuánto? Tratemos de hacer memoria, ¿hace cuánto que no trabajamos, por ejemplo, una acción de tracción? Vamos a la siguiente, Lucho, por favor. Y algo que sí tenemos que tener en cuenta, como les dije al principio, todo esto que estoy proponiendo es teniendo todos los cuidados necesarios para poder generar acciones seguras. Cuando esas acciones no son seguras, cuando no tengo en cuenta las lesiones que puedo causar. En los niños, la mayor cantidad e índice de lesiones se dan por sobreuso, por mala dosificación del trabajo físico deportivo, físico funcional, físico condicional. Si tenemos en cuenta que solamente utilizamos el 50% del tiempo, por ahí puede sonar un poco raro que tengamos lesiones por sobreuso dentro de tan poco tiempo, pero la lesión por sobreuso se puede dar perfectamente en 5 minutos, como al cabo de un mes, un microciclo, un mesociclo, una semana, un mes de clase de educación física. Las lesiones por sobreuso son lesiones microtraumáticas, son lesiones que se van dando de chiquitito, o sea, son lesiones pequeñas que justamente como se sigue actuando sin tener en cuenta ese microtraumatismo, esa lesión termina aumentando lamentablemente su nivel. Se caracterizan por su carácter repetitivo,
y por un efecto repetitivo. Estas lesiones producen alteraciones físico-químicas en el tejido, modificando su resistencia. Cuando hablamos de tejido físico-químico, también estamos haciendo referencia al tejido conectivo. Todos sabemos de que el tejido conectivo, el tejido tendinoso, tiene muchísimo más tiempo, requiere de más tiempo de adaptación que el tejido muscular. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Y estas lesiones lamentablemente son favorecidas por disformismos vertebrales. El sedentarismo está aportando lamentablemente muchas incidencias en este sentido en cuanto a problemas posturales relacionados con nuestra columna vertebral. La predisposición constitucional también relacionada con el sobrepeso termina generando lesiones por sobreuso. Además, los factores ambientales y, bueno, obviamente el estrés por sobreuso que se va dando sesión, digamos, pedagógica a sesión pedagógica. Vamos a la siguiente, Lucho, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Los errores en la dosificación de las cargas. Todos tuvimos en nuestra formación docente, creo que alguna materia relacionada con el entrenamiento deportivo. Es necesario que sepamos los sistemas energéticos, que los tengamos siempre en cuenta. El niño no es un extraterrestre, es una persona exactamente igual que el adolescente, que el adulto, simplemente que hay que ser más cuidadoso en la dosificación de las cargas, sobre todo cuando estamos hablando de cargas que tienen un componente de impacto y cargas que tienen un componente ya con características metabólicas glucolíticas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Otro factor de riesgo es el desbalance músculo-tendinoso, la desalineación anatómica, el calzado inadecuado, que no le prestamos atención al calzado muchas veces, damos muchas actividades sin tener en cuenta si el calzado es realmente el adecuado para lo que vamos a trabajar. Obviamente la superficie de juego también tiene muchísima incidencia dentro de estos factores de riesgo. Las enfermedades preexistentes, ni hablar la importancia que tienen. Por eso el certificado médico que se solicita a principio de año y la responsabilidad que justamente implica analizarlo, verlo, saber si hay algún estudiante que está con alguna enfermedad preexistente, en la cual el solo hecho de tener una práctica pedagógica o físico-pedagógica con esta persona puede causar algún tipo de lesión sin haber tenido ningún tipo de error en la dosificación de las cargas. Y un aspecto muy importante y que lamentablemente en muchas realidades es determinante, está relacionado con los factores nutricionales. Yo no puedo dar una sesión pedagógica donde intento estimular alguna capacidad física si las condiciones nutricionales de los niños no están verdaderamente aseguradas, tanto como para trabajar con mayor intensidad, como a la inversa cuando tengo niños en los cuales tengo que efectuar una práctica pedagógica y lamentablemente están con un índice de obesidad y trabajo de manera homogénea con el resto de los estudiantes. Vamos, Lucho, por favor, a la siguiente. Carlos, estaríamos llegando al cierre del tiempo, para que lo tengas en cuenta, pero lo extendemos. Sí, me quedan dos nomás y ya estamos. Se me hizo recorto. A partir de los interrogantes, yo planteé acá algunas reflexiones y desafíos y las comparto con ustedes. Creo que podemos tener reflexiones en común. Es evidente que el tiempo disponible para cumplir con los objetivos de la educación física escolar es insuficiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa para los niños. ¿En qué proporción nosotros estamos cumpliendo con ese objetivo? ¿Estamos cerca? ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos haciendo algo para poder acercarnos o ya directamente asumimos que ese es el tiempo con el que nosotros disponemos y trabajamos en función de eso?
Debemos trabajar en la construcción de un hábito para que los estudiantes realicen actividad física extraescolar. Empecemos a dar tarea para la casa de educación física, pero no tarea para que estén sentados. Les demos ejercicios para que realicen, para que puedan realmente fijar. Si nosotros sabemos que para cualquier otra área de la educación es necesario repetir acciones justamente para poder fijarlas, para poder aprenderlas, ¿por qué no lo vamos a hacer con la actividad física cuando sabemos que para que se genere un proceso de adaptación necesitamos tener un estímulo que sea repetido en el tiempo sistemáticamente? Otra reflexión es: las diversas realidades de cada escenario educativo condicionan nuestras intervenciones pedagógicas. Es necesario identificarlas y actuar sobre ellas. Tenemos que tener prioridades. No podemos perder de vista justamente a dónde nosotros nos situamos al momento de plantear cuáles van a ser nuestros objetivos. Ya para ir terminando, somos agentes de salud, debemos propiciar intervenciones que impacten en beneficio de la misma. Sin un proceso sistemático es imposible conseguirlos. Esto está muy relacionado con lo que le acabo de decir hace 2 segunditos. Y es necesario aprovechar el tiempo de clase al máximo. Hay que adoptar los modelos de enseñanza y de organización que optimicen este tiempo de compromiso motor. Un desafío es que podamos elevar. Obviamente no va a ser de un día para el otro, pero tenemos que trabajar justamente en eso. Tenemos que empezar a optimizar el tiempo de compromiso motor. Vamos a la siguiente, Lucho, que creo que ya estamos terminando. Acá les muestro 2 realidades distintas, escuelas de nuestra provincia, y donde los materiales que utilizamos son materiales no convencionales, realizados con cajas, con palos de escoba, con tarros de leche, que tratan de darle un marco de motivación justamente para invitarlo a los chicos a que tengan ganas de hacer actividad física. En sociedades desarrolladas seguramente esto está resuelto, lo que no significa que podemos o tenemos que justificar nuestro rol docente en estas diferencias, ¿no? Como le dije hace un ratito, tenemos que establecer las prioridades y a partir de ahí todas las decisiones que tomemos dentro de nuestra práctica pedagógica se van a facilitar seguramente. Vamos a la última, Lucho, ahí terminamos ya. Y esta es una reflexión. La motivación nos impulsa a comenzar, pero el hábito nos permite continuar. Generemos hábitos para que la actividad física verdaderamente impacte saludablemente en la vida de todos nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, que ellos sean motivadores de una vida saludable para su papá, para su mamá, para su familia, para todo el contexto que los rodea. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por los conceptos que has vertido, las experiencias, el posicionamiento, esta dimensión también que hace parte de nuestro campo profesional. Preguntas, intervenciones y comentarios la vamos a guardar para el momento, para el tercer momento, pero de ya agradecerte. Vamos a continuar con el colega de España, con Jesús Vicente Ruiz Omeñaca. Buenas tardes, buenas noches nuevamente, bienvenido y te escuchamos, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches ya desde aquí. Permitidme, estoy en modo hombre a una sola cosa, voy a tratar de compartir la presentación. ¿Se ve ya? ¿Estoy compartiendo pantalla? Perfecto. Sí, se está compartiendo, Jesús, gracias. Vale, sondearé cuando realice un primer cambio de diapositiva para verificar que se está realizando y ya no molesto más. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer a Pepe el que haya abierto esta posibilidad y quiero agradecerles a ustedes también el que pueda participar en este espacio de aprendizaje compartido. Espero y deseo poder realizar alguna aportación y obviamente para mí ya se está convirtiendo en un lugar de aprendizaje. Bien, la temática sobre la que va a girar mi presentación
está asociada a un espacio en el que llevo trabajando durante años, el de la educación en valores del contexto específico de la educación física. Es el objeto medular de mi tesis doctoral, de varias investigaciones y también de algunas publicaciones. Pero sobre todo, es algo que acompaña el día a día de mis clases en educación primaria, en educación secundaria y en la enseñanza universitaria. Y el planteamiento de partida es cuestionarnos si se puede o no formar en valores desde las situaciones motrices. Este es el primero de los interrogantes y probablemente lo que cada persona formará al final de esta presentación es una opinión basada en parte en los indicios que yo pueda aportar y en otra parte, también relevante, en sus vivencias y experiencias personales, en la medida en que todos y todas tenemos ya una percepción preconcebida y construida en relación con esa posibilidad de si las situaciones motrices son o no un espacio idóneo para educar en valores. Pero como paso previo, me gustaría ahondar en cómo perciben los niños, las niñas y las adolescentes los valores en situaciones motrices. Y, por otra parte, un espacio fundamental de mi intervención tendrá que ver con qué podemos hacer para promover una práctica motriz con una orientación ética. Bien, y comentando con el interrogante relativo a cómo viven las personas participantes los valores en situaciones motrices, me voy a centrar en una investigación que desarrollé hace aproximadamente un lustro, que giraba en torno a los valores en situaciones de colaboración-oposición. En este contexto, validamos un cuestionario sobre valores en situaciones motrices que integraba 5 factores. El primero de ellos tenía que ver con éxito personal e integraba lo que para algunas personas serán valores como determinación, logro personal o imagen pública. El segundo de los factores tenía que ver con el éxito de equipo, superioridad de equipo, logro de equipo. El tercer factor, relativo a la realización personal y al bienestar, incluía referentes como disfrute, autorrealización, salud, forma física. El cuarto de los factores tenía que ver con una actuación prosocial, ayuda, acogida, apoyo emocional, colaboración, cohesión, espíritu de equipo, juego limpio. Bien, se administró el cuestionario a una muestra de más de 800 personas, alumnado entre 10 y 16 años de centros de educación primaria y educación secundaria de 3 comunidades autónomas distintas de España, y los resultados, en primer lugar, en lo que tiene que ver con el análisis descriptivo, reflejaban que en una escala que discurría desde 1 hasta 5, el alumnado valoraba en el extremo superior, próximo a 5, disfrute, autorrealización, tolerancia, salud, cohesión, autosuperación, deportividad, respeto a las reglas, mientras entre los referentes menos valorados se ubicaba el individualismo, la superioridad de equipo, el elitismo, el triunfo y el logro personal. Este análisis descriptivo lo que nos permite plantearnos es que igual las cosas no están tan mal, igual no estamos cerca del apocalipsis. Tal vez nuestro alumnado vive la práctica motriz impregnada de un sentido ético. Y tal vez nuestro modo de hacer, el de los y las entrenadoras en tiempo extraescolar y el de sus familias, sea el adecuado para propiciar que esto está aconteciendo. Y obviamente es muy probable que nuestro alumnado ya ponga mucho de su parte para vertebrar una práctica motriz con sentido ético. Además de eso, utilizamos una prueba no paramétrica para determinar si había diferencias en función de distintos parámetros. Y el primer referente tuvo que ver con la diferencia en función del género. Y había una clara tendencia de género en relación con los referentes éticos. Así, las chicas puntuaban más alto en justicia, respeto a las reglas, deportividad, sentimiento de aceptación y autorrealización. También lo hacían en algunos valores de naturaleza prosocial, como apoyo emocional, actuación pacífica o tolerancia. Mientras los chicos puntuaban más alto en valoración del triunfo, la determinación, la autosuperación, la imagen pública, la inteligencia táctica, la superioridad de equipo, el individualismo o el logro de equipo. El género se revelaba como el primer factor diferenciador de referentes axiológicos en las personas participantes. Las chicas puntuaban más en aspectos que tenían que ver con el cuidado recíproco y la prosocialidad,
los chicos con el éxito personal y de equipo. Mientras, las personas que compiten en contexto extraescolar puntuaban también más alto en algunos referentes como triunfo, determinación, logro de equipo, autosuperación, pero también lo hacían en otros de índole prosocial, como amistad, acogida, cohesión, espíritu de equipo, colaboración y logro de equipo. Y en ningún caso puntuaban más alto las personas que no practicaban actividad física en contexto extraescolar. Y esto nos lleva a ver que quienes, en este caso, desarrollaban en su contexto extraescolar situaciones de colaboración o oposición, le atribuían una mayor carga axiológica a esas situaciones. Después realizamos una nova en la que no me detendré mucho, pero que sí que reflejaba que las chicas que compiten puntuaban más alto que las chicas que no compiten en acogida, apoyo emocional y amistad, y que los chicos en respeto a las reglas, apoyo emocional, colaboración, mientras en el caso de los chicos puntuaban más alto en determinación, inteligencia táctica, espíritu de equipo, y la comparación entre chicos y chicas que compiten llevaba a considerar que las chicas que compiten puntuaban más alto en apoyo emocional y los chicos en imagen pública e individualismo. En resumen, nuestro punto de partida, nuestro diagnóstico determinó que el alumnado concedía una alta carga de valores con un contenido humanizador a las situaciones motrices. Segundo, que las chicas puntuaban más alto en cuestiones de índole prosocial y los chicos en cuestiones de índole competitiva. Y además de eso, el perfil con un trasfondo más ético era el de las chicas que competían en contextos extraescolares. Ya teníamos una referencia. Aludiré después a este mismo estudio hecho en situaciones motrices cooperativas cuando nos refiramos a la potencial carga que tiene la lógica interna de las situaciones motrices en relación con los valores. Pero sigamos avanzando. ¿Y cómo podemos vertebrar una acción educativa que gire en torno a los valores en las prácticas motrices? En primer lugar, está el diagnóstico, conocer la realidad. Y en segundo lugar, perpetuar aquello que hay en la realidad de positivo y modificar aquello que es susceptible de mejora. Bien, ¿y cómo construimos este modo de hacer? Desde mi punto de vista, es importante que vertebremos un esquema de contenido, valores que nos sirven de horizonte, valores de contenido humanizado, libertad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia, paz. Ahora bien, ¿esos valores se hacen explícitos en el deporte y en el resto de situaciones motrices? Puede que sí, pero a través de otros valores mediadores. Y ahí habría que fijar un marco axiológico específico, que podría tener que ver de nuevo con la amistad, con la acogida, con el respeto, con el apoyo recíproco, con la cohesión de grupo. Marcados estos referentes, tendremos que interpretar el proceso y el resultado desde una perspectiva crítica y modificar ese proceso si es preciso, y creo que resulta fundamental que fijemos la acción didáctica desde una perspectiva pandidáctica. Todo lo que hacemos por acción o por omisión incide en los valores que vive nuestro alumnado en el seno de las prácticas motrices. Y a partir de ahí sería preciso pasar a la acción. ¿Cómo vertebramos esta acción? Bajo mi prisma y desde los programas de educación en valores en los que he trabajado, los referentes son 4. ¿Cómo abordamos esta cuestión desde aspectos integrados en el día a día? Lo que tiene que ver con la lógica interna de las situaciones motrices, la metodología también como camino de índole ética y la evaluación como un complemento. Y trataré de avanzar sucintamente por algunos de estos elementos, toda vez que el tiempo del que disponemos no es mucho. Desde el día a día, ¿qué podemos hacer? Vamos al primer momento, cuando generamos un sistema de normas en el grupo. Básicamente tenemos 2 alternativas. Como maestras o maestros fijamos las normas e instamos a las personas a su respeto y a su seguimiento, o también podemos partir de otro modo de hacer. ¿Cuáles son nuestros derechos en clase de educación física y en las prácticas motrices en las que participamos? Y las respuestas suelen ser: tengo derecho a ser escuchada, tengo derecho a ser acogido, tengo derecho a participar. Y a partir de ahí podemos construir un edificio común que convierta esos derechos también en responsabilidades. En nuestra clase tenemos derecho a ser escuchadas.
Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de escuchar y respetar el turno de palabra. Tenemos derecho a ser acogidos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de acoger. Esto genera mayor adhesión a la norma, en la medida que es una norma democráticamente construida. El segundo de los referentes tiene que ver con la singularización de la acción didáctica. En contextos de grupos amplios resulta complejo, pero es preciso que singularicemos la acción didáctica, que cada una de nuestras alumnas y de nuestros alumnos reciba nuestro feedback, crucemos palabras con ellos y con ellas, que les permita plantearse que son capaces de alcanzar logros, que todos y todas, de forma singular, son capaces de progresar. Y a la vez que estamos ofreciendo vías de mejora, les estamos diciendo algo que es más importante. Tú eres relevante para mí, tú eres importante. Por otra parte, es fundamental plantearnos cómo promovemos las relaciones sociales y las actitudes prosociales, las conductas que, teniendo no su base en una motivación altruista, buscan el beneficio de otras personas. Es importante en este contexto, y he trabajado en el campo de la neurociencia aplicada a la actividad física en los 2 últimos años, y los referentes aquí son claros. ¿Cómo aprende el cerebro conductas sociales? ¿Cómo aprende el cerebro comportamientos éticos? Pues lo que se plantea es que probablemente Bandura, demasiado cognitivista para los conductistas y demasiado conductista para los cognitivistas, tenía razón en su teoría de aprendizaje social. Y el cerebro aprende a través de conductas que se refuerzan. Y el cerebro aprende a través de modelos directos, de modelos vicarios, de que el alumnado perciba las consecuencias que depara a las otras personas acoger, atender, dialogar, y a través de modelos simbólicos. De lo que vemos hacer a Alexa Putellas o a Messi en los medios de a través de los medios de comunicación social, porque los modelos simbólicos son tremendamente potentes y educan en una dirección, pero también pueden promover formas de hacer que nada tienen que ver con las relaciones sociales y con la prosocialidad desde una óptica constructiva. También es preciso plantearnos cómo promover un buen clima socioafectivo, y los caminos serían los mismos que hemos planteado aquí. Y resulta vital reflexionar sobre cuestiones de naturaleza ética que acaecen en el seno de nuestras clases. En otro orden de cosas, resulta fundamental cómo construimos las clases desde la equidad de género. Y aquí entran muchos elementos. No sirve solamente con que los grupos sean mixtos. Si nos vamos, por ejemplo, al terreno del deporte, el deporte es una actividad motriz que a los chicos les viene dado por el hecho de ser chicos y que las chicas han de conquistar. El equilibrio en las prácticas motrices, presentando situaciones motrices con una tradición masculina y otras con tradición femenina, como referentes que pueden ser positivos para las personas con independencia de su género, puede contribuir también a dotar a nuestra área de un perfil ético. Y también nos tendremos que cuestionar qué modelos planteamos, qué tipo de moralidad se promueve, una moralidad de atención y cuidado más propiamente femenina o una moralidad de justicia, o qué tal si los dos tipos de moralidad encajan en nuestras sesiones de clase como referentes no incompatibles y susceptibles de ser aplicados a las personas. También aquí adquiere relevancia, especialmente en el contexto en el que nosotros vivimos, en el que en 2 lustros de una sociedad monolítica en cuanto al origen nacional, étnico, cultural de las personas, pensad que la sociedad argentina es de por sí una sociedad mestiza, pero en el caso de España había estructuras tremendamente monolíticas y de repente en una clase convergen personas de 5 o 6 nacionalidades diferentes. Tejer acciones que avancen de la multiculturalidad hacia el interculturalismo, hacia el reconocimiento de las culturas motrices de origen de las personas que convergen en clase, hacia el hecho que supone incluir en lugar de excluir. Buscar espacios lúdicos que amparen a todas las personas también lleva implícito un mensaje ético. Finalmente, en este primer camino relativo al día a día, cómo acometemos los conflictos resulta fundamental. El otro día precisamente presentaba una ponencia en el Congreso Nacional de Convivencia que tenía que ver con un programa de educación en el conflicto en educación física. Básicamente introducíamos cuñas en el seno de nuestras clases que tenían que ver con identificación de los conflictos habituales, con generar pautas de intervención
que se basaban en el diálogo y que tenían que ver con el negociamos o cooperamos frente al cedo sistemáticamente que me ubica en una situación de debilidad o trato de imponer mi criterio, y que creaba también un mapa para la resolución de conflictos. Atendemos a cuestiones de índole emocional, rebajamos el clima emocional de la situación, exponemos aquello que pensamos y sentimos y escuchamos a la otra persona, tratamos de llegar a un acuerdo sobre lo sucedido y finalmente buscamos una solución que nos satisfaga plenamente a ambos o que al menos satisfaga parcialmente nuestras necesidades. Este esquema lo hemos seguido en clase sistemáticamente y lo hemos acompañado por acciones que tenían que ver con la mediación. Y al principio nos planteábamos una cuestión que no es trivial en todo lo que tiene que ver con la educación en valores dentro del contexto de la educación física. Estábamos restando tiempo de compromiso motor. Dedicábamos aproximadamente 15 minutos de las 3 horas semanales de educación física a cuñas en las que trabajábamos sobre la resolución de conflictos. Pero en 3 meses las personas eran autónomas en la resolución de sus conflictos. Y había 2 cuestiones relevantes. Educábamos para la vida y eso les habilitaba para resolver sus conflictos de forma autónoma en el parque, en el bosque, en la cancha, allá donde se desarrollaban su actividad física. Y segundo, estas situaciones revirtieron en tiempo de compromiso motor, en la medida en que los conflictos se solucionaban de forma más rápida y de forma más satisfactoria para las personas. El conflicto se erige como un factor clave también en lo que tiene que ver con dotar de un perfil ético a nuestra área. ¿Y qué hay en relación con la lógica interna de las situaciones motrices? Bien, señalaba Parleva que en el juego el maestro no es el maestro, sino que es el propio juego, en la medida en que las redes de comunicación y contracomunicación motriz que se en el seno de la propia práctica y el tipo de interacciones que acaecen en ese contexto son portadoras también de elementos que tienen que ver con actitudes y valores. Yo, que trabajo en el mundo del aprendizaje cooperativo y de las situaciones motrices cooperativas, percibo que las situaciones motrices cooperativas generan contextos más propicios a acoger, prestar atención a las necesidades de la otra persona, a actuar desde una perspectiva prosocial, que aquellas situaciones basadas en la oposición o en algunos deportes de colaboración-oposición. Y esto es lo que vivencio en clase. Ahora bien, lo que dicen los estudios, señalaba que realizamos un estudio similar al que he presentado al inicio en situaciones motrices cooperativas, desembocan en los mismos lugares comunes. Una alta carga axiológica en las situaciones motrices desde la percepción del alumnado, valores relacionados con la autorrealización, la interacción social constructiva y la prosocialidad en el extremo superior, y valores que tienen que ver con el rendimiento y con el elitismo desde una perspectiva personal en el polo opuesto. Y diferencias en función del género y de las prácticas extraescolares muy similares entre sí. Por lo tanto, la evidencia empírica lo que nos dice es que puede que no sea tanto la lógica interna de la situación motriz, sino las condiciones de práctica, el clima que generamos el profesorado, el alumnado o el global de la clase, lo que incida en mayor medida en dotar de ese perfil ético. Porque hemos visto que las situaciones de colaboración-oposición, indudablemente con un perfil competitivo, se pueden convertir en contextos de naturaleza ética. Avanzando en nuestro recorrido, ya hacia su tramo final, es preciso también plantearnos que la metodología se erige también como un camino de naturaleza ética. ¿Y qué alternativas metodológicas contribuyen a dotar de ese perfil ético? El modelo de enseñanza para la comprensión en el seno del deporte no solamente tiene que ver con el avanzar del por qué y qué hacer al cómo hacer, partir de juegos modificados, interrogar sobre cuestiones de naturaleza decisional y táctica, y luego avanzar desde ahí, desde la comprensión del juego deportivo hacia la introducción de la técnica desde una óptica contextualizada y con una finalidad precisa. Tiene que ver también con que nos interroguemos sobre cuestiones de naturaleza afectiva, emocional y social que acaecen en el seno de la clase,
con que cuando lleguemos al momento de reflexión compartida nos planteemos, ¿hemos hecho algo por el bienestar de las otras personas? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué emociones hemos vivido? ¿Hemos compartido esas emociones? ¿Qué ha acaecido cuando hemos vivido conflictos? Serían referentes que ampliarían el perfil del modelo de enseñanza para la comprensión para dotarlo de esa orientación ética. Hay otros modelos, como el de responsabilidad personal y social de Ellison, que están diseñados para educar en valores. También la inclusión del aprendizaje cooperativo resulta clave y en este caso la investigación es amplia y demuestra que así acontece, y nosotros hemos trabajado en este campo. El aprendizaje autorregulado fundamentalmente incide en planteamientos asociados a la libertad ejercida de forma responsable. Cuando nuestro compañero antes hablaba del trabajo de condición física en el seno de nuestras clases, creo que resulta fundamental que capacitemos para el trabajo de capacidad autónoma. Y eso tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje, con que nuestro alumnado se le brinde oportunidades para convertirse en dueño de su destino, en persona que es capaz de gestionar su propia práctica motriz. Finalmente, experiencias de aprendizaje-servicio contribuyen a dotar de un perfil ético. Pongo un ejemplo. En nuestro entorno existe una preocupación porque las mujeres, especialmente musulmanas procedentes del Magreb y de Pakistán, se adhieran a la práctica de actividad física y contribuyan a la práctica de actividad física de sus hijas. Porque por factores de naturaleza cultural, las niñas musulmanas, especialmente de Pakistán, no tanto del Magreb, pueden tardar 2 generaciones a incorporarse a las prácticas motrices que más peso tienen en su entorno. Mi alumnado del grado de educación primaria en el área de educación, estudiantes que se están formando para ser maestras y maestros en el área de educación física y su didáctica, acuden conmigo un día en semana para realizar una actividad física en un colegio donde el 80% del alumnado es inmigrante y realizamos una actividad física simultánea en la que por una parte se trabaja con niños y niñas y por otra parte se trabaja con las madres en prácticas motrices y convergemos finalmente en una situación motriz cooperativa. Estas personas, mi alumnado, no solamente se está formando para ser buenas maestras y buenos maestros, están prestando un servicio a la comunidad y están impregnando su forma de hacer de un sentido ético. Pero además de eso, podemos complementar con metodologías específicamente diseñadas para educar en valores. Cuando nosotros hemos utilizado esto en nuestros programas, y prestando especial atención al tiempo de compromiso motor, hemos llevado a situaciones que se llevaban para casa para pensar y resolver y solamente se ponían en común en clase. De nuevo, cuñas de 10-15 minutos una vez a la semana. Y trabajábamos en clarificación de valores, que tiene que ver con una perspectiva de Rats, Harman y Simon, y planteábamos, por ejemplo, frases inacabadas. Lo que más aprecio en un compañero es, me gusta jugar con personas que. Se trata de tomar conciencia de aquello que aprecio, valoro y quiero. Por otra parte, desde la perspectiva cognitivo-estructural de Colbert, trabajábamos desde dilemas morales. Estamos en el recreo. María avanza con el balón hacia canasta y Juan cae delante de ella. Si penetra hacia canasta, conseguirá canasta y para su equipo es muy importante que lo logre porque al fin y al cabo casi nunca ganan. María está a punto de seguir avanzando. ¿Qué es lo que debe hacer? Pero ese deber de hacer tiene que ver con el estado de desarrollo moral del alumnado. Un niño o una niña de primero o de segundo se planteará, debe seguir porque si no sus compañeros se enfadarán, o debe pararse porque si no las personas del otro equipo se enfadarán. Un chico o una chica en el estadio 3 de desarrollo moral, lo que se planteará es, debe avanzar por ser una buena compañera de equipo o debe pararse por ser una buena compañera de juego. La cuestión es que tratemos de propiciar progresos en los estadios de desarrollo moral. No es lo importante tanto la respuesta cuanto la argumentación que la acompañe. También promovemos procesos de comprensión crítica. Pongo un ejemplo. Entregamos una ficha a nuestro alumnado con una cantidad, 23.212. 23.212. Son los años que tendría que trabajar una persona que fabrica para Nike y Adidas en el sudeste asiático para conseguir los que hace 5 años ganaban Messi o Cristiano Ronaldo
con sus contratos publicitarios con Nike o Adidas. Y sometemos esto a juicio crítico. Y el debate promueve diálogo. Y nuestra posición es de neutralidad, de una neutralidad estratégica. Y de las respuestas entre alumnos. Había niños y niñas que decían, es que son buenísimos. Y había otras personas que decían, pero no es justo. Las otras personas también pueden ser buenas haciendo zapatillas. Y que ganen algo más porque su actividad tiene mucha trascendencia, está bien, pero ese desequilibrio no es justo. Estamos tratando de promover personas más humanas en un mundo más humano. Finalmente, trabajamos en estrategias de autorregulación y autocontrol. En el discurso ético, los niños y niñas se manejan bien, pero en la práctica motriz las emociones son intensísimas y a veces las reacciones tienen que ver con esas emociones vividas. Y a partir de ahí empieza esa idea de nuevo asociada al me convierto en dueño de mi destino. Firmo un autocontrato que tiene que ver en estas situaciones, lo que haré es, y eso lo acompañamos de estrategias de regulación emocional. Y se trata de que cada niño o cada niña se muestre vigilante cuando, o en aquellos episodios en los que habitualmente actúa de una forma poco ética y trate de generar estrategias con el apoyo del maestro o de la maestra, utilizando fundamentalmente estrategias de autorregulación emocional para gestionar esa situación y darle cauce o darle un cauce positivo. Finalmente, la evaluación también tiene un peso desde una perspectiva ética. En principio, la evaluación es fundamental que la desvinculemos de la calificación, aunque al final tengamos que calificar, pero nuestra evaluación ha de ser formativa. Si tiene un sentido ético, ha de integrarse en el seno de la práctica para reconstruirla de una forma positiva. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Qué estás haciendo bien y qué te puede ayudar a mejorar? Y también ha de ser formadora, en el sentido del interrógate para ver cómo estás progresando y observa a tu compañero o compañera y proporciónale también feedback. Que es un camino totalmente diferente al prepárate para que yo te haga una prueba y te catalogue en relación con tus compañeros y compañeras. Incluir la autoevaluación, la ecoevaluación y la evaluación compartida y dialogada significa dar poder al alumnado, dar de nuevo libertad ejercida de forma responsable. Y esto tiene su carga axiológica. Y poner la evaluación al servicio de los procesos y de las personas, del aprendizaje del alumnado y de nuestra propia práctica docente y de cada niño, cada niña, cada adolescente con quien compartimos clase, también resulta singularmente relevante desde una óptica ética. Y en última instancia, creo que es fundamental que alejemos la evaluación y especialmente su vertiente calificadora de toda tentación de utilizarla como forma de perpetuar nuestro poder. Utilizar la calificación como amenaza no es una toma de posición de naturaleza ética. Y eso no significa que no hayamos de ser firmes ante la transgresión. Por supuesto que sí. En esta transgresión, ante nosotras y nosotros se abren dos alternativas. La afirmación de la autoridad, castigo o privación de prerrogativas, o las estrategias disciplinarias inductivas. Interrogar para transformar. ¿Qué emociones has vivido y qué emociones ha vivido la otra persona? ¿Es justo lo que has hecho? Y ahora, ¿qué puedes hacer por resarcir a la otra persona del daño infligido? ¿Y qué puedes hacer por restaurar la convivencia? De nuevo convertimos al niño o a la niña en dueño de sus actos. Y esta alternativa genera internalización de principios morales. Y es algo totalmente diferente al si haces eso te voy a suspender. Ofrecemos vías en positivo que promueven responsabilidad. Y eso, repito, puede ir acompañado de firmeza. Pero ser justo y ser firme puede perfectamente conectarse entre sí. En suma, en este rápido recorrido hemos transitado por 4 caminos. El camino del día a día de las clases, el camino que tiene que ver con la metodología desde una óptica general, el de las metodologías específicamente diseñadas para educar en valores y su aplicación a las prácticas motrices, el de la lógica interna de las situaciones motrices y, finalmente, el que tiene que ver con la evaluación. En última instancia, se trata de teselas que forman parte
de un proyecto compartido. Y esto nos lleva a entender que no realizamos acciones concretas, realizamos redes de acciones que contribuyen a dotar a la práctica motriz de un sentido ético. Aquí encaja la óptica pandidáctica. Todo, por acción o por omisión, lo que hacemos, lo que promovemos en nuestras clases, tiene una implicación de naturaleza ética. Muchas gracias. Jesús, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por la investigación, por los puntos clave. Hace unas semanas veníamos trabajando un texto tuyo de juegos motores cooperativos y hay un montón de cosas que nos has clarificado y has enriquecido con tu postulado de esta tarde, de esta noche, de hoy. Muchísimas gracias. Recuerdo ese texto, que fue una invitación de Víctor Pavía, a quien tengo muchísimo cariño, y lo publicamos en la revista de una universidad de Colombia. Exactamente, ese mismo texto es. Bueno, vamos nuevamente a agradecerte, Jesús, nuevamente a agradecerte, Carlos Murga, a los dos, y vamos a iniciar los intercambios, preguntas, intervenciones de los estudiantes, los colegas presentes que quieran realizar. Puede ser por el vía chat y lo vamos leyendo, pueden habilitar el micrófono, encender las cámaras, no hay ningún problema para bueno, compartir resonancias, comentarios, preguntas a los expositores de esta tarde. Muy clara la exposición, parece. Si no hay preguntas, nos las hacemos nosotros. Ahí leo una, ahí empiezan a aparecer. ¿Vieron? Esto es de a poquito, ahí el permiso. Porque nos han dejado también muy... Yo me quedé muy movilizado con las exposiciones. Leo Martina Burjaile pregunta, ¿cómo creerían que sería la mejor manera de poder calificar a todos los alumnos sabiendo que no son las mismas formas de aprendizaje para todos? No especifica quién, así que Carlos, Jesús. Le doy la palabra a Jesús primero. Estás con el micrófono anulado, Jesús. Sí, quería decir que yo tengo una visión personal al respecto, que es importante que sometéis a juicio crítico. Ayer precisamente estaba impartiendo una actividad formativa a profesorado de educación secundaria en relación con la evaluación y su integración en el nuevo marco curricular. Y les planteaba, en la disyuntiva entre evaluación normativa y evaluación criterial, yo me posiciono siempre en el seno de la evaluación criterial. Y eso significa evaluar a cada persona desde la perspectiva de su implicación y de sus aprendizajes. Y ponía un ejemplo. En unidad didáctica de iniciación al fútbol. Fichas de autoevaluación. He aprendido a tomar decisiones en el seno del juego. He aprendido habilidades técnicas propias de este deporte. Y nos encontrábamos con personas que no habían realizado una práctica previa que decían, he progresado mucho y lo hago regular. Y personas que decían, he progresado poco y lo hago muy bien. Personas que tenían un bagaje previo más amplio, que obviamente tienen menos margen de mejora en el seno de una unidad didáctica. Y me planteaba, ¿es justo que ambas personas puedan tener un sobresaliente en nuestra área? Desde mi perspectiva, sí. Si María se ha esforzado por progresar, ha progresado
fruto de su esfuerzo, de su implicación y de su análisis de cuánto iba aprendiendo, y además de eso, si no he aprendido, igual me tengo que cuestionar yo en qué medida he aportado o no, yo me evalúo con ella, entiendo que tiene derecho a ese sobresaliente. Y si Juan, que es una persona que lleva 8 años jugando al fútbol, no ha experimentado progresos no como consecuencia de su falta de implicación, sino de que su margen de mejora en este intervalo de tiempo era menor, ¿tiene derecho a un sobresaliente? Indudablemente sí. Y Carlos, que no se ha esforzado nada y es hábil y toma muy buenas decisiones, pero no ha hecho absolutamente nada, ¿debería tener un sobresaliente? Desde mi punto de vista, no. Por lo tanto, yo optaría por singularizar la traslación de la evaluación a la calificación. Pero es una postura personal que, fijaos, el problema en España es que la educación física para las familias tiene un peso relativo. A mí esto no me generaría problemas, pero sé que a un compañero o una compañera de matemáticas se los generaría. Es decir, que María partía de unos niveles muy bajos, ha obtenido un 5 de calificación y tiene un notable. Y que yo, que sabía hacerlo ya antes, he sacado un 7 y solamente tengo un notable, es justo. Muchas personas lo considerarían como injusto. En nuestra área no se cuestiona, pero desde mi perspectiva ese sería el camino. Y perdonad por haberme extendido. Muchas gracias, Jesús. Me parece muy interesante la posibilidad de la singularidad, entendiendo que trabajamos en contextos grupales. Me parece un desafío muy interesante poder tener en cuenta las particularidades y dotar a esa autoconciencia o a la posibilidad de la autoevaluación como parte de ese proceso. Gracias, Jesús. Carlos. Sí, haciendo muy claro, la verdad que muy rico el argumento y el fundamento de Jesús. Yo a eso simplemente agregarle también a partir de un posicionamiento personal, creo que es imperativo realizar evaluaciones diagnósticas para poder tener un punto de partida, para poder verdaderamente evaluar si hay un progreso. Obviamente que no podemos calificar a todos por igual, no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen los mismos tiempos de aprendizaje. Por eso es necesaria la evaluación de proceso, la evaluación también formativa, que verdaderamente sea objetiva. Hay un punto que es importante tener en cuenta también, que está relacionado con el componente actitudinal dentro de esta evaluación del aprendizaje. Y creo que no puede ser aislado justamente al momento de ser evaluado un niño, una niña, un estudiante. Yo, Carlos, fíjate al hilo de lo que dices, y coincido plenamente contigo. El otro día a mi alumnado de maestras y maestros en formación les planteaba ¿a cuántos de vosotros, a cuántas de vosotras os han calificado por el resultado en un test de condición física? Y la casi totalidad levantaron la mano. Y hablando de lo que planteas de la importancia de la evaluación diagnóstica, les planteé, fijaos, ¿en qué medida eso es legítimo? Estamos catalogando, no te están calificando por lo que has progresado o por lo que has aprendido. Te están calificando por lo que eres sin tener en cuenta lo que ha acaecido antes. Entonces, planteaba ese ejemplo. ¿Qué tal si ese test se utiliza desde una óptica de diagnóstico? Y tomas nota. Y a partir de ahí introducimos un proceso de aprendizaje, de desarrollo, por ejemplo, de la resistencia aeróbica, de tal forma que el alumnado sea capaz de regularla en función de sus pulsaciones e incluso de planificarla. Y no solamente la trabajamos en clase de educación física, sino que 2 días en semana has de planificar y llevarlo a cabo fuera de clase. Y después, a partir de ahí, realizamos un post-test. Y por lo tanto, llevamos a cabo una evaluación sumativa que tenga que ver con cómo hemos evolucionado, cuál ha sido tu punto de partida y tu punto de llegada. Esa diferencia entre punto de partida y punto de llegada puede servir de base para tu calificación, sin dudarlo, pero lo que señalabas de la evaluación diagnóstica y cómo determinados instrumentos los utilizamos desde una óptica o desde otra, creo que resulta clave. Y volviendo al tema de los valores, esto también tiene su trasfondo ético.
sí, específicamente. Emitir un juicio de valor al momento de evaluar, que justamente evaluar es emitir un juicio de valor, es darle un valor a una acción determinada. La ética es indispensable. Para poder ser justos, no podemos apartar un acto de justicia de un valor ético. Creo que coincido, es así tal cual lo estás mencionando. Así es, como la opinión. No sé si me están escuchando. Un poquito La cortado, verdad Carlos. que Ahora sí, ahora sí. ahora, Ahora mejor. sí. No choqueado, pero muy todos los planteos que hace Jesús en relación a la importancia de los valores, no porque nunca los haya escuchado, sino me hago cargo de lo que digo como ciudadano de un país donde hace décadas, lamentablemente, en los diferentes estamentos de nuestra querida Argentina, a nivel político, lleno de corruptos, a nivel educativo, a todo nivel, y decir, qué desafío que tenemos, ¿no? Carlos, hola, me parece que se cortó. Soy el único que no está escuchando. Yo te escucho, yo sí te escucho. Esta situación. Ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Qué hace Jesús? Sí, está con un problemita de conectividad, Sí. me parece. Sí, Sí, lamentablemente. disculpad, es que yo no le podía seguir, no lo escuchaba. Carlos, intenta apagar la cámara y te escuchamos y habilítate el audio, por favor. A ver. Corto mucho. A ver. ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bien. ¿Qué desafío? Que ser algo natural, lógico, cotidiano, a través de las diferentes disciplinas y áreas, hablar en valores, en un país donde los valores realmente prácticamente han desaparecido. No es una postura pesimista, sino creo que es una postura realista, y a partir de esa realidad tratar de ser conscientes y dejar el mejor mensaje desde lo actitudinal, desde todo punto de vista a nuestros alumnos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Que también no sé si es proceso de enseñanza-aprendizaje, yo diría, porque todos los didactas hablan de proceso de enseñanza-aprendizaje, yo lo llamaría proceso de enseñanza. Hay que ver si aprenden, porque todos los grupos, algunos aprenden más, algunos aprenden menos, y nosotros cerrando con una dota damos cuenta que ya aprendieron, y tal vez ese aprendizaje fue netamente memorista, como estabas comentando algo. No es una pregunta, no quiero bajonear a nadie, pero es una realidad, y te agradezco que hayas despertado por lo menos en mí esta reflexión, y ojalá que le pase lo mismo al resto para hacer hormiguitas que se vayan multiplicando, ¿no? Quería agregar eso nada más. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la intervención. Hay una pregunta más en el chat. ¿Cuál sería la mejor opción o una de las mejores opciones para construir poco a poco buenos hábitos de realización de actividad física? En relación a reflexiones y desafíos, aclara la pregunta. Carlos, Jesús. Ahí está. Bueno, yo creo que la pandemia, mediante la utilización de todos los recursos que tuvimos que disponer y que inventar para poder
generar justamente nuestras prácticas pedagógicas en cada una de las casas, porque dábamos clase desde nuestro hogar al hogar de cada uno de los estudiantes. Creo que fue una muy buena estrategia y un aprendizaje para ambos, ¿no? Creo que estaría bueno continuar en parte por ese camino. Creo que deberíamos hacer no sé, obviamente que toma tiempo, es un trabajo, hay que generar un control también, requiere de mucha enseñanza en cuanto a la dosificación de cada uno de los ejercicios, de las propuestas, pero sencillamente se puede hacer como un manual, intuyo, ¿no? Tratando de pensar en voz alta, en donde nosotros vamos haciendo propuestas para que ellos vayan ejecutando en su casa. Obviamente, como dije en la exposición, esto no es de un día para el otro, pero sí se puede comenzar agregando un estímulo una semana, otro estímulo más en otra semana, de manera que terminen teniendo por lo menos 5 estímulos semanales de actividad física, los 2 de la escuela y los 3 estímulos que tendrían en su hogar. Obviamente hacerlo de manera virtual, como lo hicimos en pandemia, no nos alcanzan las horas del día para poder ejecutarlo, pero sí darle una tarea en base a lo que estamos aprendiendo. Bueno, vamos a trabajar este contenido en la casa. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De tal manera, mañana me cuentan cómo se sintieron en la próxima clase. Vamos a contar cuántos latidos tiene el corazón después de trotar, por ejemplo, una vuelta a la manzana, por poner una actividad, digamos, sencilla. Y también permite, ¿no?, algo que se está trabajando en las escuelas acá de Salta Capital, el interrelacional distintas áreas del aprendizaje. Entonces se puede trabajar matemáticas, se puede trabajar lengua. Creo que hace falta una coordinación entre todos los docentes y obviamente es un trabajo que tenemos que asumir para poder llevarlo hacia adelante. Sí, yo coincidiendo con Carlos plenamente, sí que quería plantear algunas cuestiones. Generar un hábito fundamentalmente tiene que ver con la adhesión a la práctica, y la adhesión a la práctica se logra fundamentalmente a través de la motivación. Y si vamos al ámbito de la neurociencia, esto tiene que ver con secreción de dopamina. ¿Y qué nos hace segregar dopamina? En el caso de las personas que practicamos actividad física, el esfuerzo es por sí mismo reforzador. El luchar por alcanzar algo, luchar por mejorar en el seno de la práctica, genera motivación. Y a veces el camino nos plantea más satisfacción que el resultado. ¿Cómo podemos conseguir esto en nuestro alumnado? Si hemos dicho que el esfuerzo genera dopamina, tendremos que promover contextos en los que lo que se valore precisamente sea el esfuerzo en pos de una meta, no el resultado alcanzado. Creo que hay otras cosas que también resultan fundamentales y van asociadas al autoconcepto y a la autoestima. Niños y niñas que entran en el ciclo de la incompetencia motriz aprendida. Como sé que esto no lo hago bien, no me pongo a hacerlo porque me expongo públicamente y por lo tanto voy incorporando un decremento y una distancia con mis compañeros y compañeras. Esta tarde, en una sesión en la que estábamos introduciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con el voleibol, una alumna de 21 años me decía: profe, es que yo soy mala a esto. Y yo le comentaba: no, tú no eres mala a esto. Tú estás aprendiendo y esto no lo haces todavía. Y el todavía es clave. Que un alumno o una alumna perciba que desde su implicación, su esfuerzo, con el feedback que le proporciona el profe o un compañero o una compañera, es capaz de mejorar, de alcanzar grandes cotas, que no será Alexa Putellas, que no será Messi, pero que podrá jugar al fútbol lo suficientemente bien como para divertirse, o en este caso, por ejemplo, el voleibol, es clave también para promover motivación. Y finalmente creo que resulta importantísimo, en España se dan altas cotas de abandono en adolescentes, donde los intereses son otros y de naturaleza social. El conseguir la adhesión grupal es clave. El que tú juegas al baloncesto porque tu grupo de amigas y amigos siguen adheridos al baloncesto. Eso es algo que también tenemos que trabajar.
cuestiones de naturaleza social, trabajo en autoconcepto y autoestima y motivación como claves para mantener la adhesión y obviamente transitando el camino al que se refería Carlos. Y de hecho, esa idea del en casa puedes hacer, el llegar hacia caminos de aprendizaje autorregulado, me parece fundamental. Te transfiero la responsabilidad. Yo no te estoy vigilando. Eres tú, tu destino, tus decisiones y te convierto en dueño de tus decisiones, pero estás capacitada o capacitado para hacerlo. En la línea que planteaba Carlos, a mí me parece que es fundamental. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Juan Manuel Bautista también propuso una pregunta en el chat. Creo que algo han ido respondiendo. Él pregunta qué importancia le debería dar la educación física a la educación en valores. Debería tener la misma importancia que lo motor. Creo que un poco me fueron respondiendo. Si quieren agregar algo. Sí, yo quiero, o sea, brevemente, Carlos ha avanzado en su primera exposición. ¿Cuál es la misión de la educación física? Contribuir al desarrollo integral de la persona desde las conductas motrices. Por lo tanto, se trata de promover personas que crezcan desde una perspectiva cognitiva, afectivo, social y ética y obviamente de naturaleza motriz. A partir de ahí, nuestro foco se sitúa en las conductas motrices, pero es vital que impregnemos de sentido ético las prácticas motrices. Y lo que he estado planteando en la situación, o sea, en la exposición inicial, remitía a pequeñas cuñas en momentos diferentes, en momentos concretos, pero todo lo demás tenía que ver con el día a día de las clases. Es decir, personas que están jugando y aprendiendo a jugar desde una perspectiva ética mientras juegan, personas implicadas en la acción motriz. Por lo tanto, yo que vivo comprometido con ese mundo, que trabajo en ese campo, sí que creo que el foco medular siguen siendo las conductas motrices, pero a partir de ahí podemos impregnar la práctica de un sentido ético y el referente siempre es el desarrollo integral de la persona. Ese, desde mi punto de vista, esas son, desde mi óptica, las claves. Audio. Una pequeña experiencia. Más de una vez, directivos de instituciones donde yo trabajo nos dieron la responsabilidad de tratar justamente de trabajar con estudiantes que estaban teniendo situaciones de bullying o violencia escolar, justamente porque nuestra área era el espacio en el cual verdaderamente podíamos ejercer acciones que puedan solucionar ese tipo de conflictos. Obviamente en ese momento, lo que hablaba yo de las prioridades, necesitamos, ¿cuál es la prioridad? Nosotros estamos construyendo una persona de manera integral, como lo dijiste, Jesús. Tenemos que justamente trabajar sobre los valores, primero porque esto no es ejercicio físico, nuestra disciplina no se llama ejercicio físico, no se llama entrenamiento, es educación física, y la palabra educación justamente antecede, podemos estar de acuerdo o no, pero antecede y tiene que estar presente siempre. Y la educación es sinónimo de valores. Así que en ese sentido, respondiendo a la pregunta, personalmente mi opinión es que los valores son una prioridad dentro de nuestra área en cuanto a los contenidos que tenemos que desarrollar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carlos. Todavía nos quedan unos minutitos más, pero pensando en algunos me están escribiendo por privado, si pueden pasar sus correos electrónicos en el chat. Carlos, Jesús, si pueden para seguir indagando, consultas, bibliografías, material, experiencias. Jesús Herrera también nos escribe una pregunta en el chat. Invito nuevamente, si quieren habilitar el micrófono, también puede ser. Por favor, están más que invitados. Jesús nos pregunta a los exponentes, para aplicar estos conceptos de hábitos y valores en actividades físicas, ¿el docente debería haberlo experimentado antes? Nos ponen una aprieto, Jesús. A ver,
yo manifiesto lo que pienso. Primero, nosotros tenemos una trayectoria como seres humanos. Yo me planteo, por ejemplo, que practiqué fútbol durante muchos años. Yo jugué en la selección de mi comunidad autónoma durante 2 años, siendo defensa y no habiendo recibido una sola tarjeta en los 3 años de mi trayectoria juvenil. Sin embargo, 20 y tantos años que acabé diciendo, tienes que parar porque en determinadas situaciones estás perdiendo el norte. Por lo tanto, nuestra trayectoria, nuestra evolución personal, obviamente, es singular. ¿Qué es necesario? Indudablemente, que seamos un modelo de intervención ética. Eso sí que lo es. Y obviamente será más coherente que aquello que tratamos de promover en el seno de las clases, porque estamos convencidos de que es la forma de vivir la práctica motriz, la vivamos también nosotros, si no estaríamos viviendo en una contradicción. Y a partir de ahí, pues yo vuelvo a poner un ejemplo. Yo traslado esa reflexión o ese proceso de discusión o de debate sobre la relación entre los sueldos de Messi y Cristiano Ronaldo y el de las personas que fabrican para Nike y Adidas, que son más de 12.000 años, para ganarlo de un año no es una cuestión baladí, pero yo me planteo, ¿y como ciudadano hago lo suficiente? ¿Realizo un consumo responsable? ¿Contribuyo a que esto acontezca? ¿Realizo acciones como escribir a las marcas a las marcas deportivas para plantear os regís por principios éticos o yo no voy a comprar? Y si eso lo hacemos muchas personas, puede tener su repercusión. Bueno, pues eso, por ejemplo, yo no lo he hecho. Entonces, hay un punto en el que tu grado de compromiso puede ser más o menos limitado. Creo que es coherente que vivamos de acuerdo con los referentes éticos que tratamos de promover en clase. Creo que es fundamental que seamos modelo para nuestro alumnado y también creo que al menos yo vivo mis contradicciones. Totalmente de acuerdo, Jesús. Sí, coincido plenamente. Creo que tenemos que ser totalmente consecuentes con lo que nosotros fundamentamos. Pasan los años, uno evidentemente va sufriendo el cansancio, la fatiga del día a día dentro de nuestra labor, pero no podemos perder ese objetivo y ese modelo que es verdad, nuestros estudiantes lo toman a partir de nosotros y creo que tenemos que justamente poder aportarles ese espacio firme donde ellos puedan situarse, donde puedan pararse para también tener algún tipo de ¿cómo lo podría llamar? De efecto sobre la vida particular de cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Carlos. Jesús, me recordaste una célebre frase de Enrique Pichón Rivière, un referente de la psicología social en Argentina, que decía, aceptando las contradicciones dejo de ser incoherente. Digo, pensando en eso, ¿no? En los valores, aceptando las contradicciones dejo de ser incoherente y la construcción y resignificación de nuestras prácticas en función de los valores. Bueno, ¿habría alguna otra pregunta, comentario, intervención que quisieran hacer? Hay estudiantes, hay docentes de diferentes profesorados, de diferentes carreras. Participaban estudiantes de la carrera de educación primaria también, que fueron invitados justamente para ayer lo comentábamos con José y Claudia, también empezar a tejer y pensar en una educación integral, ¿no es cierto? Y más allá del respeto a nuestras propias incumbencias. Bueno. Lucho, disculpa, sí. Yo estoy en el celular y no puedo escribir mi correo. Mi correo es profemurga@gmail.com. Si lo puedes escribir, por favor, ahí en el chat. ¿Has dicho Profe Murga? Bien. profemurga@gmail.com. El correo institucional, por favor, profesor Murga. Sí, está bien. Muchas gracias, Jesús. Murga,
Epa, ¿qué ha pasado, profesor? ucasal.edu.ar. Repetí lo que se escuchó cortado. Sí. ¿Qué pasó Yo aquí en España, Jesús ya le va a aclarar el día para que se descuide. Y a mí con una hora menos, pero también ya es una hora prudencial de finalizar por nuestra parte como mínimo, si ustedes quieren seguir ese. Yo solamente quiero terminar reconociéndole el trabajo hecho a la gente que han participado en este evento. En primer lugar a los ponentes, Carlos, Jesús y Claudia, que han sido quienes han expuesto los temas que ocupaban esta jornada. A ti, Lucho, por el trabajo ese que haces ahí, controlándonos todo y haciéndonos posibles todo, porque sin esto no podíamos ir para ningún lado. Y especialmente a Carlos Scotti por el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo para que esto sea realidad. Esto se materializa en 4 horas de ayer y hoy, pero llevamos un par de meses, un tiempo de conocimiento y de contacto y unos cuantos meses trabajando para formalizar las relaciones entre la universidad y entre la asociación con convenio y para construir las actividades que queremos hacer, en las cuales esta ha sido el inicio. Evidentemente a toda la gente que se ha conectado para oír las exposiciones de los ponentes, que es lo que verdaderamente se pretende. Yo espero que esto sea nada más que el inicio de una continuación de actividades que ya tenemos previstas, un próximo seminario que vamos a ver cómo hacemos y un congreso que yo espero que a lo largo de este tiempo podamos ir desarrollándolo e incluso que podamos realizar alguna cosa presencial y que el convenio, este último que estamos haciendo para desarrollar parte de la investigación en colaboración con ustedes, sea posible. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder estar aquí ayer y hoy y espero que haya una continuación. Un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, José. Muchas Un gracias. abrazo grande, cuídate. Un placer. Carlos, Jesús, aprovechamos para ir cerrando también, agradeciéndole a los estudiantes, colegas, a la organización, a la Universidad Católica de Salta por el apoyo, a la asociación. Te escuchamos, Jesús, Carlitos, para hacer un pequeño cierre. Sí. Agradecer a Jesús, a José, que ya estaba cansado y es lógico por el cambio de horario, y como dije antes, fue el primer encuentro y seguro que no va a ser el último, porque realmente fantástica las disertaciones de ambos. A Carlito ya lo conocía, a Jesús no, así que hoy me voy con la nueva inquietud de que seguro vamos a hacer cosas en común para seguir enriqueciendo. Así que un abrazo grande desde Salta la Linda y seguro nos vamos a seguir viendo. Yo también quería mostrar mi agradecimiento. Bueno, primero que José vive en Canarias, es 1 hora menos que en el resto de España, que son las 12 de la noche, tampoco es para tanto. Pero quiero mostrar mi agradecimiento a José porque él es el que me dio para esta participación, y quiero a todos ustedes también mostrarles mi agradecimiento porque para mí esto es tremendamente enriquecedor y espero y deseo pues haber hecho al menos alguna pequeña aportación. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Bueno, yo para despedirme, tratando de cerrar un poco lo que, relacionando con todo lo que hablaste y nos aportaste, Jesús, creo que no podemos apartarnos para todos los estudiantes que están, para todos los colegas que están viendo, no podemos apartarnos del valor ético a la hora de ejercer nuestras prácticas motrices, nuestras prácticas docentes. Creo que es el valor principal que tenemos que tener presente a la hora de cualquier tipo de intervención,
tanto en un proceso de enseñanza como en un proceso evaluativo. A partir de la ética nosotros podemos ser justos y creo que ese es el valor principal que tenemos que tener justamente en cuenta. Muchísimas gracias, Jesús, por todos los aportes, realmente muy rico. Gracias, Lucho, por haber confiado. Gracias, Carlitos, también por tu solidaridad conmigo y al estar siempre ahí alentando a que sigamos creciendo. Muchísimas gracias para todos los que escucharon. Esperamos que algo positivo hayan sacado. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Carlos Zucotti, colegas, estudiantes, de diferentes carreras. Le agradecemos mucho por confiar y acompañarnos en estas experiencias de extensión. Hasta la próxima, muy prontito, y quedamos en contacto. Muchísimas gracias.